charla es sobre elaboración de presupuesto a cargo de una de las coordinadoras técnicas del proyecto Impacto Verde, Zaisa Reid Rata, de Fundación Avina. La segunda charla es desarrollos tecnológicos innovadores aplicados a la realidad del Norte Grande. Está liderada por Lucas Cepeda y compañeros y compañeras de ACDI, que también están trabajando en este tipo de desarrollos. Y la tercera charla son enfoques innovadores para la conservación de la naturaleza, de parte de Roberto Cáceres, de Fundación Proyungas. Como todos los miércoles y en cada taller, les proponemos que utilicen el chat solo para saludarse entre ustedes y dejar algún mensaje a los expositores y expositoras, y el espacio de preguntas y respuestas o Q&A, depende de cómo figure en la versión de Zoom de cada uno, que está abajo a la derecha en el menú que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar cualquier consulta que tengan para los expositores y se van a responder al final del taller, ¿sí? Vamos a dejar un tiempo para las preguntas y respuestas. Bienvenida, Zaisa, y podemos iniciar con vos la presentación y la charla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a todas las personas que se suman. Veo varios reincidentes de sesiones anteriores, así que gracias por la paciencia que nos tienen. Y bueno, sin más, les voy a compartir la presentación de hoy, que espero no ser muy densa. Cualquier cosa, ya saben que está abierto el espacio de preguntas y respuestas. Van dejando ahí las inquietudes que tengan y en la medida de lo posible las contestamos durante la sesión, y si no, también saben que tienen a disposición el mail de contacto de la convocatoria por alguna cuestión que pueda quedar. Bueno, hoy ya en la última parte práctica de la elaboración de las propuestas, evaluar el presupuesto. Y como siempre, antes de empezar, bueno, dos recomendaciones muy básicas. Por favor, asegúrense de estar utilizando el modelo del presupuesto de la convocatoria, ya que el presupuesto se sube como un documento adjunto. Tienen la planilla disponible en la web junto con toda la información. Ahí abajo, si alguien todavía no conoce la web, la tienen abajo a la izquierda. Por favor, descárguense esa planilla. En cualquier caso, esta presentación va a ser compartida con todos ustedes, así que también tienen acá el link para poder acceder. Más adelante vamos a ver esa planilla. Y también, muy importante, revisar las bases y condiciones para entender cuál es la lógica de los proyectos que estamos buscando, y sobre todo, lo que hace al tema de hoy, ver cuáles son los gastos financiables y los no financiables. De todas formas, un pequeño recordatorio. Bueno, ya saben que tenemos dos tipos de proyectos, unos que son de hasta $22.000, que son los proyectos piloto, son aquellos que inician, y un monto de hasta $65.000 para los proyectos que están en etapa de escalamiento, probados y que gracias a este financiamiento esperan crecer. Para cualquiera de esos dos tipos de proyectos, los gastos financiables son los mismos, y de manera muy resumida podemos decir que son los gastos directos del proyecto, los que están vinculados a la ejecución de las actividades del mismo. Bueno, entre ellos recursos humanos, personal, consultorías, operarios de maquinaria, no sé, esperamos una diversidad de proyectos, pero bueno, todos los recursos humanos necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto, teniendo en cuenta que como máximo este rubro puede ser el 50% del importe total solicitado al fondo. Bienes y materiales fungibles, materiales de librería, cosas relativamente chicas que son necesarias para que funcionen los proyectos. Equipamientos e insumos informáticos y tecnológicos, estos son computadoras, drones, yo que sé, cualquier tipo de insumo tecnológico. Y acá rescatar que puede ser tanto alquiler como compra. Y en este punto también
por el tipo de proyectos de innovación, recuerden que también se puede pedir licencias de software, que quizás sea un tema de interés. En recursos materiales vamos a meter ya las cosas más maquinaria, equipamientos, etcétera, no tan tecnológicos, los groseros. Traslados y viáticos del personal de los recursos humanos del proyecto, para viajes, para formaciones, para lo que haga falta. También gastos de formación, si es necesario desarrollar algún tipo de capacidad en las personas que van a ejecutar el proyecto, de manejo, por ejemplo, algún tipo de software o una capacitación en una metodología nueva de lo que sea, se puede financiar. Importante, recuerden que es necesario asignar al menos un 5% a gastos de difusión y comunicación del proyecto. Y por último, pueden imputar al proyecto los gastos de gestión hasta un 7% del total del presupuesto, siempre y cuando estén directamente relacionados con la ejecución del proyecto y puedan ser respaldados por comprobante fiscal. Acá, por ejemplo, vamos a tener los gastos bancarios, los gastos de, por ejemplo, transferencias que puedan tener de mantenimiento de cuenta para la gestión de los fondos, si necesitan el tiempo parcial de alguien que pueda hacer la administración, todo eso va a ir en este 7%. ¿Qué no se puede financiar? Gastos indirectos de manera general, o sea, por ejemplo, los alquileres de las oficinas así de manera genérica, gastos de electricidad, cosas así indirectas institucionales no son financiables en esta convocatoria. Tampoco los gastos financieros, entendiendo como tales, a los que están vinculados a la pérdida de valor monetario por operaciones cambiarias, teniendo en cuenta que el presupuesto, ya saben, está en dólares, lo van a tener que presentar en dólares, luego lo pueden recibir en dólares o en pesos según la tasa de cambio oficial, tal y como dicen las bases. Pero bueno, si hay pérdidas vinculadas a tasas de cambio, no son financiables. No se pueden comprar inmuebles, no se pueden comprar vehículos y tampoco son financiables las contribuciones en especie. No es necesario tener contrapartida, recuérdenlo, pero es deseado y es una de las partes de los criterios adicionales. Entonces, en la medida que pongan contraparte, necesitamos que esté monetarizada. También recuerden que el presupuesto está estrechamente relacionado con la teoría de cambio del proyecto y esto se vincula con la primera sesión que tuvimos de cómo formular la propuesta, en la que vimos que tenemos unos objetivos, que son los cambios que queremos hacer con este proyecto, pero que trascienden al mismo, los hitos, que sí que son los resultados tangibles del proyecto que están bajo nuestro control y que tenemos que poder asegurar, las actividades para lograr esos hitos y el presupuesto para ejecutar esas actividades. Y esta lógica ya vamos a ver que se tiene que reflejar en el propio presupuesto. Van a tener que completar el formulario, es la planilla que ahora vamos a pasar a ver, pero también les quería recordar que en el propio Google Form hay uno de los apartados que habla de los recursos necesarios. Este apartado que es descriptivo, que se sale un poco de la lógica más dura de la tabla del presupuesto, es muy importante porque aquí es donde ustedes nos van a poder contar bien esos recursos que están presupuestando, cómo se vinculan con las actividades, por qué son necesarios. Y también, por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, explicar un poco cuáles son los perfiles que se están incluyendo, la dedicación que se espera, el rol que van a tener, para asegurar, de nuevo, que son gastos vinculados directamente a la ejecución de las actividades del proyecto y no a cuestiones más institucionales. Entonces, en esas 2000 palabras, yo les recomiendo que se tomen su tiempo, tengan en cuenta que el comité de evaluación de las propuestas, bueno, no conoce de sus proyectos, no los conoce a ustedes, es muy importante
cómo le cuentan esta transición entre el dinero que están pidiendo y el impacto. O sea, es esta línea entre el presupuesto que están pidiendo, cómo va a permitir las actividades que se van a traducir en resultados y que a su vez nos va a permitir generar cambios en el territorio. Sin más, paso a la planilla. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? La planilla del Está muy bien. presupuesto. ¿Perdón? Ah, que estamos Está muy bien. bien, sí, sí. La planilla del presupuesto que está disponible para descarga, como ya hemos dicho, tiene una primera parte que no es de decoración, así que porfa presten la atención, pero el nombre del proyecto, cuál es la organización que está postulándolo, quién es la persona responsable, la duración del proyecto, el plazo de ejecución y bueno, acá la moneda, que ya les hemos dicho que tiene que ser en dólares. Las celdas que están en verde no las toquen, es una planilla que está automática y se calculan, entonces van a ver que el monto total del proyecto y el monto total solicitado a este fondo se calculan automáticamente una vez ustedes completen el desglose presupuestario, que es lo que tenemos a continuación. Entonces, bueno, acá sencillo para cada uno de los resultados o hitos en la teoría de cambio que ustedes van a poner en el formulario, van a tener que completar una de estas casillas. Para este resultado lo desglosan en la cantidad de actividades necesarias. ¿Se acuerdan que en la primera sesión vimos un poco que esta descripción tiene que guardar un equilibrio entre que se entiendan los pasos que son necesarios para llegar a ese producto, pero a la vez que no sea un detalle demasiado exhaustivo que nos lleve a perdernos en el detalle? Y luego, para cada una de las actividades, quizá vayan a tener que duplicar las filas porque van a ver que dentro del rubro, que estos son los gastos elegibles que hemos explicado antes, recursos humanos, bienes y materiales fungibles, van a tener que ir eligiendo. Entonces, quizá para una misma actividad necesitan poner recursos humanos, pero también van a necesitar poner algo de traslado y viáticos y quizá un equipamiento. Entonces, todo esto correspondería a la misma actividad. Imagínense, si acá tenemos el resultado 1, acá vamos a poner actividad 1, 1, actividad 1, 2 y así. Perdón, actividad. Y perdón, imagínense, para la actividad 1.1, que ustedes además le pondrán el nombre que sea, necesito recursos humanos, traslados y viáticos, equipamiento e insumos informáticos. Pero además, dentro del resultado 1 voy a tener la actividad 2. Para esta actividad 2 voy a necesitar bienes y materiales fungibles y también recursos humanos. Espero que se entienda la lógica y así sucesivamente todas las actividades necesarias para completar el resultado 1. Y así para cada uno de los resultados que ustedes hayan identificado en su teoría de cambio. Acá importante, todas estas columnas tienen que discriminar cuánto van a solicitar al Fondo de Innovación. Y en el caso de que vayan a poner contrapartida, que insisto, no es obligación, aunque sí da puntos extra, pueden diferenciar si el aporte es propio de la organización principal que está solicitando el fondo, de otra de las organizaciones que es miembro del consorcio que presenta, y en este caso, que sea otra organización, aclaren por favor cuál de ellas es. Entonces, bueno, no tiene mucho más misterio que esto. Una cosa
Bueno, van completando todos los resultados. Acá por último, los gastos de gestión los pueden poner de manera general, pero recuerden que van a tener que rendirlos con detalle y ya se va a calcular solo tanto el total del presupuesto como la cofinanciación que están ofreciendo. Por favor, sean prudentes porque la cofinanciación que ofrezcan luego la van a tener que cumplir. Entonces, es importante ser prudente y serio con los compromisos que se adquieren en estos formularios, más cuando no son de cumplimiento obligatorio. A ver, ahí dejamos de compartir. Vuelvo a la presentación. Y bueno, nada, poco a poco completan la planilla, identifican los gastos, por supuesto revisen que no se exceden en el presupuesto que solicitan al fondo, que no se exceden del monto que está disponible para el tipo de proyecto para el que hayan optado. Y por último, nada, recordarles que toda la información de la convocatoria la tienen en la web, así que cualquier duda, etcétera, pueden volver a la misma. A ver. Hasta ahí terminé, no sé si... Buenísimo, gracias Yaisa, excelente. ¿Van dejando algunas consultas? ¿Las respondemos al final del taller? Sí, si vos las querés ir anotando. Bien. Como saben, esta charla también va a estar grabada, la de Yaisa sobre todo porque es muy específico el tema presupuesto y para que pueda guiarlos, y también se les enviará la presentación. Siempre a modo de guía para que puedan trabajar el desarrollo de proyectos. Vamos a pasar a Lucas Cepeda, desarrollos tecnológicos innovadores aplicados a la realidad del Norte Grande. Adelante, Lucas y equipo. Bueno, gracias Nadia. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla si les parece. Bueno, Nadia presentaba brevemente el nombre de esta charla. El objetivo de esta charla es que podamos juntos despertar la creatividad, potenciar el pensamiento innovador, a su vez compartir con todos ustedes soluciones tecnológicas y cómo desde ACDI nosotros nos hemos preguntado en su momento el qué, el dónde, el por qué, el para quiénes y el cómo. Intentaremos, con una muy breve presentación, comentarles cómo fuimos llegando a eso y de cada solución tecnológica que vamos a presentar, ir respondiendo a esas preguntas. Siempre teniendo a la tecnología como herramienta, utilizando la tecnología para resolver, para mitigar los problemas locales. En ese sentido, las soluciones que queremos compartir con ustedes son Abaldao, Forest Maker, Cocue y Bosques Verificados. Si les parece, hacemos una breve introducción de cada uno. Belén, ¿te querés presentar muy brevemente de parte de Abaldao? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Arostegui, trabajo en ACDI en el desarrollo, adopción y promoción de las soluciones digitales para fomentar el desarrollo sostenible, el desarrollo de los modelos de negocios sostenibles del Gran Chaco Americano. En este caso de Abaldao, que es una herramienta de inclusión financiera que ahora vamos a ver en breve. Buenísimo, gracias Belén. Luciana, por Cocue. Buenas tardes, yo soy Luciana Palacio, soy directora de ACDI y responsable del proyecto COCUE. Así que bueno, gracias a todos. Buenísimo, gracias Luciana. Jonathan, por Forest Maker. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Jonathan Duttweiler, soy desarrollador de software, particularmente soy desarrollador blockchain y soy el desarrollador principal en Forest Maker. Gracias, Jonah. Estefano, por Bosques Verificados. Bueno, gracias Lucas. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Estefano Scolari de la provincia de Chaco. Coordino buena parte de las acciones de ACDI en Impacto Verde y en general me involucro en gran parte de los proyectos ambientales que ACDI lleva adelante y hoy voy a estar contando el caso de Bosques Verificados.
Perfecto, gracias Estefano. Bueno, este es el equipo que hoy vamos a presentar estas soluciones tecnológicas con ustedes. Sin más preludio, vamos a comentarles por qué pensamos en múltiples soluciones para un problema, porque entendemos que un problema puede ser multicausal. Es decir, los fenómenos sociales y naturales generalmente lo entendemos como que tienen múltiples causas o factores. Y en ese sentido, si hay múltiples causas o factores, también claramente pueden haber múltiples soluciones. Nosotros abordaremos bajo una perspectiva, bajo una dimensión que cómo resolvemos y particularmente contaremos soluciones tecnológicas. No porque el proyecto vaya en sí solamente de una solución tecnológica, generalmente nuestros proyectos vienen acompañados de otras dimensiones y otros aportes, asistencia técnica, asesoramiento y demás, pero concretamente hoy nos enfocaremos a contarles, a compartir con ustedes particularmente la parte de cómo identificamos el problema y cuál es la solución tecnológica con los resultados esperados. En función de eso, sin más, pasamos a una primera presentación y es el caso de Abaldao que Belén brevemente les va a comentar de qué se trata Abaldao. Belén. Bien, gracias. Bueno, en este caso, Abaldao surge de un trabajo territorial fuerte que hace ACDI respecto a la comprensión de, bueno, cómo hacemos para que prosperen estos modelos de negocios basados en la naturaleza. Encontramos ciertas problemáticas que estaban ligadas con cuestiones financieras. Por un lado, comunidades que viven en entornos naturales que son valiosos de conservar por sus cualidades y frente a la crisis climática que hay, pero en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, lo que implica esto también un alto riesgo, ¿no? Obviamente, cuanto más aislado, menos estructura, menos potencial de devolución, menos conocimiento y demás, entonces se lo denomina como alto riesgo. Después, una identificación también de que esta exclusión financiera limita el desarrollo sostenible que se pretende dentro de los ODS a nivel global, ¿no? La Agenda 2030. Sin inclusión financiera es imposible sostener en el tiempo los modelos de negocios sostenibles. Y por último, también un tema de confianza. Este aislamiento, este desconocimiento y esta exclusión del sistema financiero económico hace que estas personas no tengan las herramientas necesarias para acceder a un crédito con buenas condiciones, por una cuestión de lo desconocido no genera confianza. Entonces ahí surge esta solución tecnológica que nosotros acá lo que buscamos fue poder utilizar nuevas tecnologías e innovación a través del uso y adopción de tecnología blockchain, donde se desarrolló Abaldao, que es una plataforma que está desarrollada sobre blockchain para generar o constituir fondos de garantía como avales que sirvan de respaldo para que estos pequeños productores que no tienen hoy ningún tipo de aval crediticio para poder acceder a créditos, tengan una garantía y que puedan acceder a crédito. Y esto permite una articulación local, a su vez, no solo el acceso financiero a estos pequeños productores, sino una activación a partir de inversores de impacto que aportan al fondo de garantía y se llevan un interés por los fondos aportados y el tiempo determinado. Estos inversores de impacto activan a emprendedores locales que además a su vez van a comprar o van a obtener estos créditos de financieras que quizás no operaban en esa región, pero que ahora se animan a operar porque tienen garantías, o los comercios locales que antes no daban porque no tenían un respaldo, ahora lo tienen. Entonces se busca como esta activación local e integral. ¿Qué resultado nos dio esto? Por un lado, el uso de tecnología blockchain, sin entrar en tecnicismos, ofrece transparencia porque es abierto al público, ofrece inalterabilidad de las operaciones porque son sistemas que quedan contabilizados dentro de plataformas abiertas y que no se pueden modificar. Automatizaciones, porque una vez que se define un comportamiento, se cumple y nadie lo puede tocar sin el permiso de quienes están involucrados. Y esto, a su vez, garantiza una reducción de riesgo por tener una garantía atrás, lo que permite que los préstamos productivos tengan un menor costo. Y por otro lado, una expansión geográfica. Nosotros ahora estamos dando crédito con microfinancieras que daban créditos solamente en Buenos Aires, por ejemplo, pero que ahora se están animando a ingresar a la región del Gran Chaco porque tienen a alguien que responde en caso de que la persona no pueda.
Por último, también escalabilidad en estos pequeños emprendimientos locales que están pudiendo generar con estos préstamos, obviamente, escala de sus propios modelos de negocio. Buenísimo. Gracias, Belén. Cualquier consulta la pueden dejar, ya saben, la pueden dejar en el chat y nosotros muy Y ahí brevemente voy intentaremos ir respondiendo, respondiendo. tal cual. Así es. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Continuamos con otra solución tecnológica. A continuación vamos con Cocue y Luciana nos presentará esta solución atendiendo a cuáles son los problemas y los resultados esperados. Luciana. Bueno, perfecto. Me toca contarles un poco cómo fue el proceso de diseño de Cocue. Bueno, realizamos un trabajo de investigación en algunas regiones del Gran Chaco americano y en base también a estudios de vulnerabilidad climática, nos damos con que, bueno, sus poblaciones estaban viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, bueno, sobre todo debido a la fuerte intervención humana en esta región, ¿no? Como sabemos todos. Y en ese contexto fueron los pequeños productores, los agricultores, los más afectados. Sufren importantes pérdidas de producción agrícola, atraviesan condiciones climáticas de escasez de agua, de borde de ríos, inundaciones, y todo esto les genera una pérdida de agroproductividad. Bueno, otro hallazgo que tuvimos en nuestro trabajo de investigación fue que los productores y productoras tenían una fuerte dependencia de agentes externos para gestionar sus cultivos, para monitorear sus cultivos. Y además no contaban con espacios de interacción con estos productores. En ese trabajo de investigación nos damos con que ellos hacían preguntas a las cuales no podían responder, que tenían que ver con por qué no funciona lo que hago, cómo puedo controlar mis plagas y ese tipo de indagaciones que ellos se hacían, ¿no? Bueno, así fue que llegamos al diseño de Cocue, que en guaraní significa espacio de tierra arable y cultivable. Es una aplicación móvil para el teléfono, para sistemas Android, em, que asiste a estas poblaciones para la gestión y monitoreo de sus cultivos. Impulsa la sostenibilidad mediante los principios de la agroecología. ¿Qué significa esto? Promueve la diversificación de los ecosistemas en forma de policultivos, también promueve el manejo orgánico de los suelos, la conservación y recolección del agua, bueno, y así mejorar de manera general la agrobiodiversidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Cocue promueve una producción resiliente, ya que aumenta la productividad, la sostenibilidad y genera como más resiliencia de estas producciones agrícolas a este cambio climático que les mencionaba al inicio. También brinda una asistencia técnica remota, y acá un dato no menor a tener en cuenta es que la app funciona de manera offline, por lo que comunidades que tienen un escaso acceso a Internet pueden utilizarla tranquilamente, ¿no? Otra de los resultados fue que reduce los costos, ya que disminuye todos los costos que significa movilizar y recorrer el territorio por parte de los técnicos, ¿no? Y a su vez facilita de esta forma el flujo del conocimiento, ya que las personas tienen en sus manos, en su teléfono, toda la información necesaria para saber sembrar, monitorear su cultivo y cosecharlo, ¿no? Y por último, no, perdón, me quedan dos. Promueve la soberanía alimentaria, es que ofrece un libro de recetas. Un poco lo que nos dimos es que las personas que tenían huertas no lograban luego incorporar esos cultivos, entonces generamos un libro de recetas para que puedan tener una mejor alimentación diaria. Y por último, genera comunidad, ¿no? Ofrece un espacio de interacción para sus usuarios y promueve también el intercambio de semillas o de productos con agregado de valor en su sección de feria. Por eso decimos que Cocue genera comunidad, ¿no? Bueno, y algo fundamental fue que definir el prototipo de la población destinataria nos sirvió mucho para ir tomando decisiones respecto al formato de la aplicación, algunas características y su funcionalidad y sus herramientas, ¿no? Así que bueno, eso. Genial, muy claro, Luciana, muchas gracias. Continuamos con otra solución tecnológica.
En este caso, bosques verificados. Estefano, ¿puedes contarnos un poquito más sobre bosques? Dale, buenísimo, sí, claro. Bosques verificados es una solución pensada para la cadena de valor foresto-industrial, principalmente que se abastece de bosque nativo, entonces un poco todo lo que mencione va a estar vinculado con esa cadena de valor. Es una cadena de valor que tiene muchísimos desafíos y problemáticas, para algunas de las cuales fue pensada esta solución, y entre ellas, principalmente las que presentamos acá, que los mercados internacionales que aumentan cada vez más sus exigencias en materia ambiental. Hay hoy grandes multinacionales que solo compran productos si estos productos están certificados como gestionados de manera ambientalmente sostenible. En el caso de la cadena de valor forestal industrial, exigen certificaciones como FSC, PEF, que son las más reconocidas. Y particularmente, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene este reglamento que va a empezar a exigir que los productos de algunas cadenas de valor que ingresan a la Unión puedan demostrar que tienen un origen que no es la deforestación, y en el caso de la cadena de valor forestal, que viene de una gestión sostenible de los bosques. Un segundo punto para la problemática que aborda esta solución es la desconfianza que hay a nivel internacional. Diría que en buena parte de las instituciones que tenemos los países en vías de desarrollo, pero principalmente en este caso en lo que es la gestión de los bosques, lo cual también incluso podría resultar razonable si miramos los indicadores ambientales, la tasa de deforestación de nuestra región, pero en definitiva hay desconfianza sobre cómo gestionamos los recursos forestales, y además también hay una falta de sistema de trazabilidad que sean verificables por terceras partes. Esto significa que si bien hoy la cadena forestal tiene un sistema de trazabilidad, esto no permite que venga un externo, audite y registre, verifique todo lo que está ahí registrado. Entonces, para abordar un poco estos desafíos es que surge esta solución tecnológica que es, en definitiva, un sistema de trazabilidad que utiliza la tecnología blockchain por todas estas ventajas que hoy mencionaba Belén. Y lo que facilita esta plataforma a las pymes forestales y forestindustriales es certificar y cumplir con estos estándares ambientales internacionales. Es decir, facilita el proceso de demostrar que la gestión ambiental que hacen, que la gestión de los bosques que hacen es sostenible. Y esto obviamente genera diversos resultados vinculados con el robustecimiento de la trazabilidad, la transparencia, los datos son inalterables, entonces permite esta verificación por parte de externos, y al tener un proceso digitalizado también reduce costos y facilita procesos de gestión. Así que eso es en en resumidísimas cuentas, lo que aborda bosques verificados. Así que te devuelvo, Lucas, la palabra. Buenísimo, Estefano, muchas gracias. Cualquier cosa más adelante vamos a compartir para que puedan ir conociendo y puedan justamente conocer en profundidad cada uno de estos proyectos. Ahora, si les parece, pasamos a la otra solución tecnológica que es ForestMaker. Jonathan, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, en ForestMaker nosotros lo que hacemos es permitir que personas de distintos lugares del mundo puedan participar de inversiones en proyectos forestales, que es algo que anteriormente no se podía. El sistema tradicional tiene barreras. Si uno quiere invertir en un proyecto forestal, la primera barrera con la que se encuentra es la geográfica, es decir, tiene que ir hacia el lugar donde está la plantación y hablar con el dueño para poder llegar a un trato. La segunda barrera tiene que ver con el monto de capital requerido para invertir, es decir, se tienen que bloquear grandes cantidades de capital para participar en proyectos de este tipo. Y la tercera tiene que ver con el horizonte de tiempo. Una plantación forestal tiene una duración, dependiendo de la especie, entre 15, 20 o más años. Entonces, con ForestMaker, nosotros lo que hacemos es proporcionar a los desarrolladores forestales una plataforma para tokenizar sus proyectos. Entonces, a través de la tokenización, una vez que desde ForestMaker se aceptan estos proyectos, inversores de todas partes del mundo pueden comprar tokens, los cuales van dando un rendimiento. ForestMaker como tal es una plataforma que está compuesta por tres partes. Por un lado tiene una plataforma web que usan los desarrolladores para cargar sus proyectos. Hay una aplicación móvil que está disponible para Android y para iOS, que es la que usan los inversores para comprar los tokens y reclamar las ganancias de los intereses que van teniendo año a año. Y la tercera pata importante es el tema de los smart contracts,
que es la base de todo esto, que es lo que da transparencia y es lo que da seguridad a los inversores y establece, es lo que permite decir, bueno, tenemos reglas de juego que son claras y el comportamiento interno del sistema se sabe que no va a cambiar y está escrito en código y es sencillo de entender. Así que bueno, eso por mi parte. Genial, Jonah. Bueno, con respecto a los resultados, una Sí. cosa, por ahí quedé muy en abstracto, como para ponernos un poco más al tanto de en qué estado estamos. Ya cargamos la app al Play Store, estamos haciendo una prueba cerrada, así que yo creo que en alrededor de 15 días o 3 semanas ya va a estar disponible en Play Store para todos. Está buenísimo esa aclaración. A su vez, comentarle que Cocue hoy la pueden descargar. A Baldao también más adelante vamos a poder comentarles para que puedan justamente conocer el estado de cada uno de los proyectos. Muchas gracias, Jonah. Si les parece, continuamos en definitiva con algunos tips que le queremos brindar de cómo nosotros desde ACDI pensamos muchas veces los problemas y buscamos las soluciones. En una primera instancia, obviamente, un paso fundamental es la identificación del problema. Hay preguntas clave que nos tenemos que hacer cada vez que queremos buscar y queremos compartir con ustedes que tal vez a alguno de ustedes les puede servir esta forma de pensar. Identificar el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el por qué y el cómo. Son preguntas que nosotros intentamos, cada vez que abordamos algún problema, intentamos responder. Obviamente que hoy hablábamos de múltiples causas o factores, hay múltiples soluciones. Entonces, buscamos justamente listar, hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, algo que nos lleve a pensar posibles formas de mitigar o dar solución a ese problema. Obviamente que otro paso clave es problematizar acerca de ello, ¿eh? ¿Por qué ese problema nos va a responder justamente, por qué esa solución justamente nos va a responder a ese problema? Y es clave problematizarla, intentar ponerla a prueba y ver si esa solución que nosotros estamos pensando realmente responde a esa necesidad o a ese problema, cómo colabora, cómo lo mitiga. Obviamente que eso tiene un paso posterior, que es la validación junto a referentes del tema, junto a especialistas, junto a cualquier persona de nuestro círculo íntimo incluso, siempre es importante poder validar que ese problema puede ser mitigado o solucionado con este desarrollo que estamos pensando. Y obviamente valernos siempre de la inteligencia artificial, de herramientas como Google, de cualquier otra herramienta que ustedes utilicen a diario y que esas son herramientas que las tienen al alcance. Buscar qué están haciendo otras personas, buscar qué están haciendo otras instituciones, ver cómo resolvieron otras partes del mundo, claramente eso les puede dar acceso a encontrar nuevas formas de abordar un problema en cuestión. Siguiendo con el tiempo, que espero que estemos bien. Esto, les proponemos ¿no, Estefano? Les proponemos un breve ejemplo de alguna cuestión en particular. Pensemos no en un contexto y cómo llegar a una comunicación efectiva. Este contexto habla de que nos encontramos en un ascensor y justo, no sé, nos encontramos con mi tía Rosa, con el tío José. Tenemos una interacción muy breve, tenemos como mucho 40 segundos y le tenemos que contar qué hacemos. Cuando ustedes tienen que contar un problema que tienen y una solución que tienen justamente para proponer, tienen que intentar hacerlo en palabras muy simples, sin tecnicismos, con lenguaje que lo pueda entender cualquiera, tienen que intentar contarlo en muy poco tiempo, en muy breve espacio, esa solución y ese problema. Si esa otra persona lo entiende, lo comprende y a su vez es capaz de contarles a otros, se encuentra con otra persona y puede contarles, che, ¿qué hace Lucas? ¿Qué hace Estefano? ¿Qué hace Luciana? ¿Qué hace Jonathan? ¿Qué hace Belén? Claramente ese problema y esa solución fue dejada de una manera clara y con una comunicación asertiva y efectiva. Esto simplemente para dejarles unos tips de muchas veces cómo nosotros intentamos comunicarnos hacemos un esfuerzo para que la otra parte comprenda y dejarle algo a la otra parte, que tenga la capacidad de explicar qué hacemos. Espero que hayamos logrado en esta breve presentación esto
Y como antes le habíamos comentado, esta presentación va a ser enviada luego por el equipo de Impacto Verde. Van a poder conocer más de ForestMaker, de COCUE, de Bosques Verificados y de Abaldado. Ahí van a tener los links de acceso y las formas de comunicarse con cada una de estas soluciones. Como un extra, le dejamos una charla TED que nos gusta mucho y que Simon Sinek habla de cómo los grandes líderes inspiran a la acción. En esta presenta un modelo donde sus ejemplos hablan de Apple, hablan de Martin Luther King, de los hermanos Wright. En esta charla van a poder conocer de qué manera poder justamente contar una idea de manera más asertiva, comunicativa, y que tal vez inspire a otras personas de su entorno a que se sumen a esa idea y, por qué no, que los lleven a hacer más grandes logros. Eso es todo. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos a cualquier pregunta que pueda tener y, por supuesto, a seguir compartiendo en cualquier otra oportunidad. Gracias, Lucas y todo el equipo. Vamos a la presentación de Roberto Cáceres de Proyungas y no le robamos más tiempo. Solo les recuerdo que dejen las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas o en el Q&A y no en el chat, porque si no, no las vamos a poder responder a todas. Muy bien. Me avisan cuando se vea. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los presentes. Mi nombre es Roberto Cáceres. Soy biólogo y soy responsable del área de biodiversidad de la Fundación Proyungas. Hoy les voy a comentar también someramente algunos de los enfoques innovadores que tenemos en nuestro trabajo que hacemos para la conservación de la naturaleza. Pero primero quisiera comenzar dándoles un poco de contexto. Les voy a hablar un poco acerca de la Fundación Proyungas. ¿Sí? Nosotros hace ya 25 años, este año estamos cumpliendo 25 años, tenemos experiencia en el norte grande de Argentina y promovemos procesos de planificación a escala territorial, ya de paisajes, ¿sí? Con un foco en la vinculación de la producción con la conservación de la naturaleza, en el sentido de que la producción trabaje para la conservación. Para eso generamos un programa que se llama Paisaje Productivo Protegido, que básicamente es un modelo de gestión del territorio a escala de paisaje, donde queremos integrar de nuevo este objetivo, esta misión, la producción con la conservación de la naturaleza, pero en un contexto de sustentabilidad ambiental y promoción sustentable. Para darles un poco más de contexto, les comento cómo viene el programa, que ya empezó, ya lleva un poco más de 10 años. O sea, ahora forman parte 65 PPPs, está creciendo, la verdad, este año se sumaron 12 y todavía se siguen sumando más, de 36 empresas o grupos que también se juntan, como por ejemplo en Formosa está el Quebracho, que son ganaderos que se juntaron. Esto lo realizamos en 10 provincias, en 4 países, ahora también, bueno, en Chile, Bolivia, Paraguay. Se está por sumar Uruguay también, con un total de más de 2,5 millones de hectáreas, de las cuales 2/3 son productivas y 1/3 es natural. Esto varía de PPP a PPP, pero en general es así. Y los productos son muy amplios, muy diversos, van desde azúcar, papel, cítricos, productos forestales, té, hierba, granos, legumbres e incluso ganado. Nosotros para afrontar este programa, para trabajar, creamos unas líneas de acción, generamos unas líneas de acción que las llevamos a cabo a partir de las áreas técnicas. Las áreas técnicas son el área de biodiversidad, que es la que yo soy responsable, después está el área de SIGA, que es el área del Sistema de Información Geográfica, el área forestal, que se dedica a la parte de flora, y la parte social la ve esta área. Nosotros tenemos como les decía, 5 líneas de acción. La primera es la planificación territorial, que básicamente es conocer los sitios donde trabajamos. De ahí les hacemos un seguimiento de evaluación ambiental y social, que eso es parte donde yo trabajo, parte del área de biodiversidad, donde básicamente la idea es conocer el contexto en donde está el PPP y conocer en la parte perdón, ambiental y social cuáles pueden ser las influencias o
las influencias que tienen las actividades productivas sobre la parte ambiental y sobre la parte social. A partir de eso, proponemos mejoras continuas para que estas empresas mejoren su desempeño. Todo esto no tendría valor si es que no se realiza comunicación. Así como hablaban también los otros expositores, es necesario comunicar los valores y nosotros ponderamos esto, y no solamente a nivel externo, es decir, de comunicar hacia la sociedad, sino que también consideramos muy importante la comunicación interna, es decir, hacia adentro de las empresas, hacia adentro de los PPP participantes, comunicarles los resultados, educarlos también contándoles por qué es importante conservar la biodiversidad, y eso también les genera un sentido de pertenencia y a la vez los hacemos partícipes. Yo les voy a contar cómo. Y como último punto, las alianzas estratégicas con actores territoriales. Como vieron, el territorio donde trabajamos es muy amplio, entonces necesitamos ampliar esta red de trabajo con gente que esté relacionada en el tema. Por ejemplo, en el área de biodiversidad trabajamos con grupos de investigación o investigadores en los cuales nosotros tercerizamos algunos muestreos para poder completar toda la cantidad de muestreos que venimos llevando a cabo. Acá, bueno, les voy a hacer básicamente un resumen de los monitoreos de biodiversidad, ¿sí? Básicamente, los monitoreos son la recolección repetida de datos a diferentes escalas espaciales y temporales. Básicamente, cuando uno hace un muestreo, yo tengo una foto, ¿sí? Sea un muestreo con cámaras trampa de mamíferos o un muestreo de aves. Por más que las cámaras estén 40 días en el campo, yo eso lo considero como una foto, una instantánea de un momento que nosotros muestreamos. Cuando se repiten esos muestreos en el tiempo, empiezo a ver la película, así como un fotograma atrás de otro forma una película, en este caso es lo mismo, y ahí podemos ver la dinámica de estas poblaciones, y podemos detectar y comparar cambios en estas poblaciones silvestres y sus hábitats. Eso nos permite evaluar posibles causas y a partir de eso, como les decía, proponer medidas para su mitigación y así mejorar el desempeño de las empresas. Los grupos estudiados son mamíferos, grandes y pequeños. Los medianos y grandes se consideran a partir de medio kilo para arriba, eso lo mostramos con cámaras trampas. Los pequeños son los roedores y los murciélagos. También mostramos aves, anfibios, peces, polinizadores y flora. En flora entran muestreos como inventarios forestales, donde se muestran árboles, pero también hacemos muestreos de herbáceas. Acá quiero hablarles un poco, porque una de las tareas que me dieron con esta charla es de comentarles cómo podemos presentar innovaciones en nuestros trabajos y cómo lo hacemos nosotros en la fundación o por lo menos en el área de biodiversidad. Esta diapo se la robé a Yaiza de la parte de teoría de cambio, donde hablaba de los objetivos, los hitos y las actividades que uno tiene que identificar para poder lograr, ¿sí? Básicamente la misión del proyecto. Yo ahí le agregué dentro de las actividades tareas. Estas tareas, cuando uno las identifica y les da un orden lógico, lo llamamos flujo de trabajo. Y ahora vamos a ver por qué nos sirve y por qué nosotros los utilizamos este flujo de trabajo para poder innovar. Conocer un flujo de trabajo nos permite conocer la magnitud del trabajo, ¿sí? Saber a qué nos estamos enfrentando, primero sabiendo una tarea, las tareas que tengo que realizar para poder completar una actividad que me lleve a cumplir el objetivo del proyecto, conocer productos e insumos que necesito, productos que yo haciendo una tarea genero y los insumos que necesito para producir ese producto. Y también en este orden lógico, en esta secuencia lógica, saber que la tarea 1 me genera un producto que es un insumo de la tarea 2. A eso me refiero cuando hablamos de una secuencia lógica. Y ahora también que Jais habló de los presupuestos, esto de ordenar este flujo de trabajo a través de la tarea nos permite generar un cronograma y un presupuesto más precisos, porque yo estoy hilando más finito y viendo qué es realmente lo que necesito y cuánto tiempo me va a llevar. Esto también, y es una de las cosas más importantes que está bueno en este momento en que ustedes están planificando sus proyectos, nos permite identificar limitantes, ¿sí? Cuellos de botellas, debilidades y capacidades que sí tenemos, las fortalezas. En este sentido, quiero llamar la atención sobre esto porque es tan importante conocer nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Y en ese sentido está bueno aprovechar estos proyectos para estas debilidades convertirlas en fortalezas. Como decía Yaiza, por ejemplo, el tema de poner en los presupuestos recursos humanos, capacitaciones, ver de que si no lo tenemos podemos lograrlo aprendiendo nosotros a través de estos proyectos.
Una vez que identificamos estas limitantes, podemos empezar a pensar en proponer soluciones, ¿sí? En innovar. Nosotros, en nuestro caso, lo vimos de una parte tecnológica, que es lo que me pidieron que cuente hoy. Así que voy a seguir avanzando. Por ejemplo, ahora les voy a comentar cómo es el flujo de trabajo que de manera somera identificamos para muestreo de mamíferos medianos y grandes con cámaras trampa. Flujo de trabajo que incluye el diseño de muestreo, el muestreo a campo, almacenamiento de los datos, la detección, ya lo vamos a ir viendo de a uno, en realidad para los que generamos soluciones tecnológicas. La detección es ver en qué foto hay un animal, la identificación es qué animal es, anotarlo en una tabla, analizar esos datos y reportar los resultados. El diseño de muestreo básicamente es cuántas cámaras voy a poner y dónde. ¿Sí? Los insumos que yo necesito es la caracterización predial a partir de SIGA Proyunga, como les comentaba. Y acá empezamos ya con cuestiones tecnológicas. La caracterización del contexto regional, el SIGA de Proyunga lo realiza de manera automatizada. Nosotros solamente necesitamos un KML o un shape de la finca en cuestión y ya con un script de R y otras cuestiones del SIGA que ahí ya escapan, digamos, a mi capacidad técnica, se pueden generar mapas con ambientes, historias de cambio de uso del suelo, incidencia de fuego, vinculación con áreas protegidas y áreas prioritarias para la conservación y la legislación de la ley de bosque. Después ya con una clasificación supervisada, que sigue siendo automatizada, pero ya necesita curación, necesita la presencia de un ser humano, empezamos a hilar más finito y ya podemos llegar a la zonificación del PPP, que podemos tener los ambientes naturales, los ambientes claves o particulares, donde podemos pensar para especies, diferentes usos actuales y futuros que se piensen, y tener en cuenta la legislación. A partir de eso seleccionamos el grupo de estudio. ¿Sí? En este caso yo le estoy contando de mamíferos, pero si habría, por ejemplo, arroyos en el medio, se podría pensar en anfibios o se podría pensar en peces o macroinvertebrados acuáticos, dependiendo de la realidad del PPP. El muestreo a campo, bueno, básicamente acá les comento que es una cámara trampa, es una cámara automática que tiene un sensor similar a los de las alarmas, ¿sí? Un sensor infrarrojo, que básicamente detecta un cambio de temperatura en movimiento y saca una fotografía. Nosotros ponemos para que saquen 3 fotos y un video en cada evento de registro. Atamos esto a las cámaras, las ponemos en la base de un árbol y a veces utilizamos como cebo una lata de atún. Básicamente son 20 a 40 cámaras, ¿sí? Que están 40 días instaladas y se generan más de 10.000 fotos y videos, de los cuales alrededor del 40% son fotos vacías, imágenes que no tienen nada, que a veces cuando hace calor la temperatura es similar a la de un cuerpo, digamos, de un ser vivo, 38 grados un poco más arriba, se mueve una hoja, algo, se dispara la máquina, entonces tengo un montón de imágenes. Entonces es un volumen de datos muy grande para manejarlos uno a uno. Entonces ahí vimos un cuello de botella. Para eso nos pusimos a investigar, tal cual como lo decía Lucas recién, hay que buscar soluciones. Lo encontramos con Google, con Microsoft, en realidad, que se llama Mega Detector, que es un software de inteligencia artificial, ¿sí? Que nos permite, cuando yo cargo todas las fotos, nos clasifica todas las fotos en fotos que tienen un animal, fotos que tienen personas, fotos que tienen vehículos o que están vacías. Y a esto también se lo puede entrenar para que a futuro me identifique a nivel de especie. Esto todavía está medio en veremos porque necesita una cantidad enorme de fotos para ese entrenamiento, pero se puede lograr a medida que vamos aumentando la cantidad de muestreos y el mismo entrenamiento. Después, para la anotación de imágenes, tenemos un programa que se llama Timelapse. Lo que tiene bueno este programa es que me extrae los metadatos que ya traen las fotos y me los pone de manera automática, ¿sí? Como la carpeta en la que está, el nombre del archivo, la fecha y la hora. Entonces yo después me queda para completar algunas cuestiones que también ya están tabuladas y se completan mucho más fácil, mucho más rápido. Tengan en cuenta que antes esto se hacía en una planilla Excel foto a foto y anotando todos los campos a mano de manera súper artesanal. Entonces esto ya nos ahorra mucho tiempo y lo que nos ahorra más tiempo es que se pueden importar los datos del Mega Detector que les mostré recién, que básicamente nos pone en una caja. Cuando identifica un animal, el porcentaje que acá el 98% de que sea cierto que es un animal, fíjense de que acá identificó esta rama como si fuera un animal y pone 47%, así que es uno solo. Pero bueno, ahí ya podemos identificar, ya podemos trabajar solamente con las fotos que tienen animales y nos ahorramos de laburar con ese 40% y pico de fotos vacías.
Después, cuando ya generamos todos los datos, quedan así tabulados. Fíjense, es bastante engorroso. Después, a partir de eso, nosotros hacemos los análisis con lo que generamos los resultados y a partir de eso, las conclusiones. Nosotros ahora trabajamos en un script de R para automatizar esto. Con lo generado en el timelapse, este software que le presenté hace rato, se genera esta tabla, ¿sí? Y esta tabla directamente la metemos en un programa de R, en un script, y nos arroja los resultados necesarios para reportar, tanto para informes como para comunicaciones que hagamos por aparte. Otra cosa que vamos a empezar a trabajar son los audio mods, y para empezar a trabajar en paisajes bioacústicos. Esto ya es fuera de las cámaras, pero también es bastante similar en el sentido de que son como las cámaras, pero se ponen grabadores, ¿sí?, de sonido de alta calidad, ¿sí?, para conocer paisajes bioacústicos, y son útiles para estudiar grupos como aves, anfibios, murciélagos y también efectos antrópicos. Se pueden grabar disparos, se graban cuando suena una motosierra, etcétera, ese tipo de cosas, entonces se puede empezar a construir un paisaje acústico. Y lo bueno es que también esto se entrena con inteligencia artificial para que ayude a reconocer los cantos de los animales. Perdón si estoy yendo muy rápido, pero tengo varias cosas para contarles. Otra aplicación, otra innovación tecnológica que hemos incorporado es una aplicación móvil que llamamos Bioregistro. Esta aplicación es parte de lo que les hablaba de comunicación interna, donde nosotros a los empleados de campo de los PPP les proveemos de esta aplicación. Cada uno tiene su usuario y contraseña, entonces cada uno tiene como su login para donde registrar especies de mamíferos con las que ellos se encuentren, que puede ser una foto de un bicho o puede ser una huella o heces o alguna marca que hayan dejado, o también alguna ocurrencia de amenaza como fuego, un evento de cacería, etc. Lo bueno es que esto también funciona offline y lo van usando los empleados de campo. Esto, nosotros después tenemos como una especie de panel de control que cada PPP puede acceder, nosotros también tenemos acceso a eso, y lo que nos sirve a largo plazo es que podemos empezar a ver nubes de puntos que con los muestreos convencionales no podríamos identificar, como por ejemplo lugares donde se vean especies destacables, ¿sí?, que se junten nubes de puntos. Este bicho se ve particularmente acá, o lugares donde haya amenazas de atropellamiento o amenazas de cacería. Entonces, en ese sentido, esta aplicación nos sirve, nos da utilidad para eso. Acá quiero hacer como un resumen de, en realidad, contarles también un poco más de contexto. En estos 25 años de la Fundación hemos realizado 125 muestreos ya en total de los grupos estos de fauna que les vengo comentando. La mitad fueron mamíferos y después el resto se reparte entre aves, peces, macroinvertebrados. Fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo, cómo esta curva de acumulación de muestreos va creciendo y cada vez se hace más empinada. Y fíjense cómo acá también por año van aumentando la cantidad de muestreos. En 2024 solamente hicimos 27 muestreos en lo que va de 2024, lo cual es un montón. Pero tengan en cuenta que estamos hablando del norte grande y de 36 PPP. Lo que quiero llamar la atención con esto es que es un montón de datos lo que lo que estamos generando. Una de las soluciones son estos que les venía comentando para ordenarlos, pero necesitamos una solución más grande. Y para eso generamos lo que llamamos el panel de control, que es una plataforma web donde unificamos la información generada, no solamente en los muestreos de biodiversidad, sino lo que se genera en SIGA, lo que se genera en forestal, lo que se genera en la parte social y en los datos que se generen para los PPP. Y esto está disponible para uso interno, para uso de nosotros, los que trabajamos en la fundación, para tener un orden y no replicar datos. Y cada PPP puede ingresar también, porque es una plataforma visual donde pueden ver los datos de su propio PPP. Y esto a nosotros, para la parte interna, nos es útil para generar otros productos web, como los que le voy a comentar ahora, ¿sí? Uno es el Observatorio de Biodiversidad PPP, que es una plataforma digital visual, es básicamente un mapa que sirve de sistema de registro de datos de biodiversidad generados en muestreos en PPP. Como les decía, son un montón de muestreos lo que generamos. La idea es poder compartirlos, poder hacerlos públicos, para compartir entre los PPP con investigadores, con gobiernos, con la sociedad civil. Y esto nos da transparencia a los datos que generamos y que a la vez también nos puede servir para identificar áreas sensibles o importancia de conservación que se generan de otra forma, pero esto puede servir para complementar estos datos.
y generar una sinergia de esfuerzos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos paisajes colectivos de conservación, que en otra instancia le podré contar, pero básicamente es armar este rompecabezas del paisaje, donde nosotros tenemos los distintos PPP y en el medio tenemos áreas protegidas privadas, áreas protegidas estatales, nacionales y provinciales, y tratar de que los esfuerzos de conservación ya sean a escala una mayor de paisaje. Y eso es lo que hablábamos también, en general se habla de escalabilidad. ¿Qué se comparten estos? Son básicamente resultados simples de lo nuestro, como grupo biótico, es decir, aves, mamíferos, etcétera. La geolocalización, donde se ubicaron, fechas y esfuerzos, el número e identidad de especies registradas, amenazadas clave y los responsables técnicos. Quizá a la mayoría de esto les parezca como muy técnico, pero entre los investigadores y entre los PPP esto es muy importante. Y también a nivel de certificaciones y de verificaciones y cuando se intentan pedir, cuando se pide, se participan en premios para obtener fondos, muchas veces se piden que los datos sean públicos y esa es la idea de este observatorio, empezar a hacerlos públicos y lograr que se acepten para que la gente pueda utilizarlos, los interesados puedan utilizarlo para verificar, para certificar para sus propios proyectos. Como último, le hablo de tokenización de los registros de biodiversidad como innovación. Bueno, recién nos hablaron Lucas y su equipo, nos comentaron de varios ejemplos de cómo utilizar la tokenización. Nosotros también estamos incursionando en eso, estamos generando un sitio web donde ponemos en valor los registros de biodiversidad. En este caso estamos empezando a tokenizar los registros de biodiversidad de cámaras trampa, de mamíferos, ¿sí? Convertir los datos en un token para que pase a la cadena blockchain, lo que nos permite, así como les comentaba los chicos antes, garantizar la trazabilidad de los datos de los monitoreos, ¿sí? Porque una vez que uno los tokeniza, se vuelven inalterables. Y como les decía hace rato, esto también nos puede servir para ver verificaciones, certificaciones, e incluso en un futuro no muy lejano pensar en certificaciones de biodiversidad. Bueno, para terminar, y seguir con esta cuestión de hablar de esta generación de proyectos y de incentivarlos a pensar, ¿sí? Como les decía, piensen en estas tareas, traten de desglosar las actividades en estas tareas y de darle un orden lógico a partir de lo que hablábamos de conocer la magnitud del trabajo para saber si es que realmente lo pueden hacer o qué les hace falta, conocer cuáles son los productos e insumos que necesitan, ordenar esto de una secuencia lógica, armar bien los cronogramas y presupuesto en base a estas cuestiones, que se les va a hacer más simple y van a saber qué es lo que les falta. Esto también después, cuando ya implementen el proyecto, les va a servir para la logística, cuando tengan que hacer trabajos de campo, cuando tengan que hacer informes, etcétera. Esto les va a ayudar. Y esta cuestión de, como les decía hace rato, identificar las limitantes. Más que nada eso, ¿sí? No le tengan miedo de identificar esas limitantes, sino al contrario, enfréntenlas porque eso es lo que los va a ayudar a crecer y a poder lograr los objetivos de sus proyectos. A partir de esto es proponer soluciones para la innovación, ¿sí? Y en este sentido pónganse creativos, piensen, como se dice, fuera de la caja, porque esa es la idea me parece de esta convocatoria también. Y muchas veces es tan simple como siempre le digo, si a mí se me ocurrió a alguien más. Entonces yo lo pienso, se me ocurrió algo, pum, lo busco, seguramente está ahí y alguien se lo avanzó un poco más o por lo menos ya me puede dar una idea. Entonces es eso, organícense, piénsenlo, denle un orden a esa secuencia, sean curiosos y creativos y bueno, síganles metiendo. Eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, Roberto, muchísimas gracias. También vamos a compartir tu presentación y gracias por el entusiasmo y la iniciativa. Hay 8 preguntas. Yaisa, si querés ir revisándolas y pasando la palabra, no sé si hay alguien que tenga alguna respuesta elaborada sobre cada consulta. Bueno, sí, si quieren vamos viendo la primera. Hola, Sebastián, del IBS de Posadas Misiones. Sí se puede presentar el CONICET como organismo académico. En presentaciones pasadas hemos dicho que no se podían presentar instituciones públicas, pero nos referimos a gobiernos, o sea, no se puede presentar una municipalidad, no se puede presentar un ministerio de ambiente de una provincia, pero sí las instituciones de ciencia y técnica se pueden presentar.
Así que, y lo que sí recuerden, y por el tema del CONICET y por lo grande que es, no sé el interés que se va a generar, es que se pueden presentar tantas propuestas por institución como quieran, pero solo se va a financiar una. Entonces, bueno, no sé, no me quiero meter en cosas internas, pero les recomendaría que vean bien, al ser un organismo tan grande, cómo orientar la estrategia. Y sí debería ser institucional por lo que necesitamos que sea la persona jurídica quien se presente al fondo. Hola Delfín. Bueno, dice que tienen un proyecto de ganadería regenerativa y precisan adquirir machos y hembras reproductores para cumplir los objetivos. Sí se pueden meter en el presupuesto. Acá, para esta consulta y en general, tengan en cuenta que no siempre las planillas y el intento de ordenar no siempre logran dar respuesta a las múltiples realidades que tenemos en el territorio. Así que bueno, en este caso, si se puede financiar, yo te recomendaría que lo pongas en recursos materiales, aunque no sea exactamente eso, pero bueno, la lógica podría decir que es a lo que más se asemeja, pero sobre todo llevarles a todos la tranquilidad de que si son este tipo de cosas que se justifican y que tienen que ver con el proyecto, la clasificación en el rubro, si lo pongo en equipamiento, o sea, en recursos materiales o en materiales fungibles, no va a ser que, no va a hacer que te saquen del proyecto o que quede descalificado. Así que simplemente traten de aplicar su mejor criterio. Sobre todo traten de que se entienda en la justificación. ¿Se acuerdan que la parte del formulario, en el parrafito este de 2000 palabras, que se entienda por qué es necesario hacer ese gasto? Espero que se haya respondido. Hola, Ramón Coronel pregunta si los gastos de mejora de inmuebles para actividades, por ejemplo, actividades turísticas, requieren tener título del lote. No hace falta, o sea, hace falta demostrar que están en posesión y que tienen derecho a usarlo y que ese derecho es para un tiempo relativamente razonable, acorde a la inversión. Entonces, no tendría por qué ser necesariamente un título, aunque sería bueno. Por ejemplo, podrían tener una cesión de un espacio desde una institución pública, un contrato de arrendamiento, pero por un tiempo más o menos prolongado. Pero tengan en cuenta que si se va a invertir en mejoras edilicias, esperamos que esas mejoras puedan ser utilizadas de manera segura durante un tiempo razonable. Y luego para los recursos humanos, que pregunta si se necesita factura formal de cada uno o se puede poner. Sí hace falta una factura de cada uno de los recursos humanos. No se pueden rendir los gastos con la ONG postulante, con una factura de la ONG postulante, porque la ONG es la persona jurídica que hace el contrato con Fundación Avina y tiene la obligación de rendir los gastos y no puede rendir sus gastos con una factura propia. No sé si se entiende. Sí necesitamos demostrar cómo se han gastado todas esas cosas y hace falta que sean comprobantes fiscales válidos. Cotización del dólar según Banco Central. Está puesto en las bases y condiciones, pero bueno, dólar estadounidense a valor del Banco Central para la fecha. O sea, ustedes para la cotización, cuando traten de hacer su presupuesto, van a tener, como los tiempos van a ser cortos, o sea, la aprobación de los proyectos, recuerden que la evaluación se va a hacer entre enero y los primeros días de febrero y los contratos saldrían entre febrero y principios de marzo. No van a tener que, perdón que lo diga así, pero especular mucho con si va a cambiar mucho la tasa de cambio. Esperemos que esté más o menos estable. Pero ustedes el presupuesto lo presentan directamente en dólares, no nos tienen que justificar a nosotros cómo han hecho la estimación. Lo que sí es, si ustedes al momento de recibir el dinero lo quieren recibir en una cuenta en pesos, ahí se va a hacer el cambio de los dólares presupuestados y aprobados a los pesos según esa tasa de cambio del Banco Central.
¿cómo hago para ver el proyecto espejo? Esto no sé, no entiendo muy bien esta pregunta. Si por favor nos la pueden reformular. Buenas tardes, esta es la primera edición del desafío. Sí, es algo que venimos repitiendo. Esta es la primera edición y durante el año que viene va a haber al menos una más. Así que también tengan en cuenta eso. Bueno, que no es la única oportunidad y que vamos a tener más opciones en el futuro, también por el tema de los tiempos. Esta para los chicos de ACTI tienen ejemplos de intervenciones financieras como las citadas con comunidades indígenas. Suena medio complejo los mecanismos. ¿Qué tal? Sí, ya lo que se hace, por la parte lo mencionaba con la adopción de estas nuevas herramientas, lo que se hace es capacitaciones. Hay con una organización que hace alfabetización digital y sobre todo lo que tiene que ver con uso de nuevas tecnologías blockchain, se hacen capacitaciones en las comunidades vulnerables a través de los centros de conectividad que va instalando ACDI en toda la región del Norte Grande. Se hacen capacitaciones y abordaje para que sepan utilizar esas tecnologías y después el acompañamiento correspondiente. Es fundamental que haya esta alfabetización digital al respecto, pero sí, se está llevando adelante. Y hoy ya tenemos casos implementados, hoy estamos corriendo con créditos para pequeños emprendedores dentro de las regiones y sí, ya tenemos casos aplicados. Y la alfabetización, perdón, una cosa más, la alfabetización no es solo para esas comunidades aisladas. Tengan en cuenta que nosotros hoy estamos trabajando con microfinancieras que no solo trabajaban en Buenos Aires, sino que además no trabajaban con criptomonedas y con todo este concepto de blockchain. O sea que la capacitación y la adopción de estas nuevas herramientas es para ambos lados, para microfinancieras o comercios, así como también para los emprendedores locales. Gracias, Belén. Consulta sobre los gastos elegibles de Karina. ¿Es posible financiar la auditoría para la certificación forestal, por ejemplo, FSC o PFC? En principio sí, pero recuerden que cualquier gasto debe estar justificado y tiene que estar claro el vínculo entre la inversión y la innovación que va a suponer. Entonces, les diría que como norma general, si no está en gastos no elegibles, pueden asumir que lo pueden presentar, pero van a tener que justificar bien en qué medida ese gasto va a contribuir a generar una innovación, la escala en un modelo innovador, etc. Puede presentarse el Rotary Club. Entiendo, vamos interactuando. Siempre entiendo que Rotary es una ONG, así que siempre y cuando sea una ONG legalmente establecida en Argentina, se puede financiar. Pero recuerden que también están las bases y condiciones, hay que demostrar antecedentes y actividad en el norte grande argentino. Así que bueno, cumpliendo esas cuestiones, sí se puede presentar. Lo siento que no conozco exactamente la situación legal del Rotary, pero les recomiendo que revisen las bases y condiciones y vean ahí bien todos los detalles. Si fuera así, sería el Rotary entero o el distrito por la cantidad de proyectos, digo, no sé, quien tenga la personería jurídica, no sé si cada distrito tiene su personería jurídica, asumo que no, entonces tendría que ser el argentino y la cantidad de proyectos, bueno, de nuevo lo que hemos dicho, solo se va a aprobar uno por organización, así que les recomendaría, como todo esto es un esfuerzo grande de formulación, etcétera, que hagan una estrategia de qué proyectos van a presentar. Los proyectos pueden ser binacionales. Acá diferenciemos el alcance del proyecto y las organizaciones que se postulan. El impacto del proyecto, los objetivos tienen que redundar sí o sí en el norte grande de Argentina.
en las provincias, en una o varias de las provincias, tal y como está descrito en las bases y condiciones. O sea que, por ejemplo, no sería posible un proyecto financiar para hacer actividades, yo que sé, entre Argentina, Bolivia y Paraguay, para que tenga impacto en los 3 países. No, el impacto tiene que ser en las provincias del norte grande argentino. Lo que sí se fomenta es la colaboración internacional para la ejecución de esas actividades. Entonces, por ejemplo, si tenemos una organización de Bolivia, de Paraguay, que tiene antecedentes en uno de los puntos en los que nosotros queremos innovar y los invitamos a que nos acompañen en la elaboración de la propuesta para aportar esa expertise, o con una universidad europea, con una empresa que esté en otro país, siempre y cuando el impacto vaya a ser en el Norte Grande, es bienvenida esa alianza. Espero que se entienda la diferencia entre dónde beneficia el proyecto y la procedencia de las organizaciones que lo impulsan. ¿El proyecto tiene que ser presentado sí o sí desde una ONG? No, porfa, revisen las bases y condiciones. Se pueden presentar entidades, lo estoy diciendo de memoria, así que por favor revisen las bases y condiciones, pero son entidades con y sin fines de lucro. O sea que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, pero también pueden ser empresas, startups, cámaras, siempre y cuando tengan esa personería jurídica, tengan la presencia territorial y experiencia de trabajo en el norte grande de Argentina. Gracias a ustedes. ¿Y se pueden hacer proyectos asociados a otras cooperativas? Sí, y son uno de los puntos. Si revisan las bases y condiciones o los webinars que hemos tenido antes, van a ver que la gestión asociada de las propuestas da puntos extras. Nosotros tenemos un criterio de evaluación que es una suma ponderada entre los criterios técnicos, que son el 80% de la suma total, del puntaje total, que tienen que ver con bueno, en qué medida es una innovación, en qué medida es factible implementar, la pertinencia con los objetivos de la convocatoria. Son una serie de criterios que van a ver. Ese es el 80% del puntaje total. Pero además hay un 20% que son criterios adicionales, y ahí van a ver algunos como que sean algunas de las localizaciones estratégicas para el proyecto, que son los paisajes colectivos, que se pueda mostrar gestión asociada, que se pueda demostrar cofinanciación. Son cosas que al final tienen un peso del 20% en el puntaje total. Así que sí, se puede hacer y es bienvenido. Y creo que estamos. A ver, ahí. Sí, A ver, estamos con las preguntas. Bueno. Estamos con las preguntas. Bueno, para no extender más y liberar a todos los que participaron, les agradecemos, les insistimos que vuelvan a consultar las bases y condiciones en la web desafioinnovación.com. También en el chat les dejé el mail de contacto y, como siempre, van a ser enviadas todas las presentaciones a todos los participantes de este taller. Muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes para todos.